Yo quiero insistir un poquito más también en las medidas que se pueden tomar desde las instituciones educativas, que creo que después de la escuela es un poco el segundo espacio donde el chico está muchas horas al día, ¿verdad? Los niños y las niñas, para prevenir y manejar el bullying. ¿Qué más tendrían que hacer las instituciones educativas para esta prevención? Como hablamos hace rato, tiene que ser un trabajo integral. Tenemos que trabajar con los docentes, directivos, docentes, estudiantes. Si hablamos de que, o sea, tenemos que dejar de pensar que la violencia escolar y el bullying es solo entre estudiantes. Claro, También pueden estar entre docentes, también pueden estar directivos con docentes. O sea, es claro. pensar cómo está haciendo, cómo se está viviendo la violencia en la escuela. Mm, Y a partir de ahí generar espacios de participación con los grupos, hablar de la violencia, hablar de qué podemos hacer si hay alguien que está siendo violentado, justamente para evitar estos testigos que están ujú. observando, que muchas veces son cómplices de lo que está pasando. Eso tenemos que desarmar. ¿Cómo se desarma? Hablando, ¿verdad? Reconociendo lo que hoy nos pasa en otros aspectos como la violencia con la mujer, que tenemos más información y se puede denunciar más, lo mismo en la escuela, hablar. Esto no debemos hacer. Podemos pensar un espacio o un buzón donde la gente pueda Ujú. contar que está viviendo una situación de violencia. Por ejemplo, que los niños sepan que si les pasa algo, puedan Pueden poner, claro, en algún acceder buzón, a esto me eso. está pasando. Mm, Otra de las cosas que vi que se hicieron en otros países es que realmente se investiga dentro de una escuela y se pregunta cómo estás viviendo tu mm. escuela, cómo te sentís en tu escuela. O sea, esa pregunta tan Claro, básica de son, cómo te puede ser sentís, clave, clave, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué está pasando en tu escuela? Incluso preguntar, ¿alguna vez alguien te lastimó? ¿Verdad? ¿Alguna vez alguien te violentó? Y vos sabés, Livia, si en nuestras escuelas eso está pasando, o sea, ese tipo de herramientas, digamos, de tener el Sí. buzón, de poder empezar, antes de empezar el día, antes de empezar la jornada educativa, es decir, cómo se sienten, cómo llegan, cómo están hoy, ¿verdad? Hacer aunque sea un breve momento de reflexión antes de empezar, porque obviamente si hay un niño o una niña que está viniendo con un drama, de hecho, muchos de los casos de abuso en las familias se han Se detecta en la denunciado escuela. gracias a que el chico o la chica se ha animado a hacer la denuncia en la Absolutamente. escuela, Sí. ¿verdad? O porque se dio una charla y la niña o el niño pudo identificar que eso que se denunciaba ahí en esa charla como un abuso era lo que a él o a Así ella le estaba mismo, pasando, así ¿verdad? mismo. Conozco una escuela privada que trabaja Solamente. en ese lugar, ¿verdad? En la escuela Seguro, pública todavía estamos un poco y no lejos de conozco eso, ¿verdad? mucho, ¿verdad? Mm, Pero creo que son prácticas de animarse a hacer, ¿verdad? Es como la inclusión, ¿verdad? Como decía claro, Albert, sí, a incluir se se aprende aprende incluyendo. Bueno, incluyendo. lo mismo, ¿verdad? Empecemos a meter mano y ver qué es lo que podemos hacer, qué ideas tenemos, con qué herramientas busquemos. Es de verdad proponernos entender que la violencia es grave en todos sus niveles, en todas sus formas, que queremos que el espacio de la escuela sea un espacio libre de violencia. Entonces, a trabajar todos, ¿qué podemos hacer? O sea, me pongo a pensar a veces, vos decís, hay que mirarle al hijo, a la hija, hay que escucharle, hay que estar atento a esos cambios de humor que pueda tener o alguna cuestión física que ya se pueda Ujú, detectar incluso. Pero me pongo a pensar hoy en la calidad de vida de tantas familias paraguayas que prácticamente no tienen el momento del encuentro ujú. porque por las condiciones de trabajo, por el pésimo transporte público que tenemos, que todo tiene que ver, Sí, ¿verdad? totalmente. Hace que prácticamente no haya un encuentro Ujú, entre los hijos y los padres, ¿verdad? O es muy efímero, sí. o ya todos están muy cansados, o todos están con sueño porque se da la noche. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos ese momento de calidad para poder percibir que algo está pasando, que algo no está bien, ¿verdad? Sí. Y qué importante es volver a encontrar, aunque sea mínimo el tiempo, pero un momento del día donde podamos conectarnos con nuestros hijos, mirarnos a los ojos, conversar aunque sea brevemente, pero no dejar que pase y Sí. pase, porque a veces también yo creo, Lidia, que mucha gente, al no saber qué hacer o por no tener las herramientas, porque muchas veces en el sector público estas herramientas no están, ¿verdad? Ujú. Entonces prefiere hacer como que no está pasando nada, ¿verdad? Prefiere hacer caso omiso a la cantidad de síntomas que se están presentando porque no sabe cuál es el segundo paso. O sea, si yo Claro, detecto algo, ¿qué hago? claro. Si detectas en tu casa, como mamá decís, en la Mm, familia, para mí depende de la edad del niño y de la situación escolar. Eh, Primero ver si hay posibilidad de hablar con la escuela y qué se puede hacer. Y ahí uno sabe, ¿verdad? Con mm, qué escuela está su hijo, qué condiciones hay. Lo otro es conversar, ver cómo está tu hija, pedir ayuda, llevarla al psicólogo en caso que necesite, porque acá hay un tema importante.
Se sabe que víctimas de violencia escolar muchas veces después terminan con algún tipo de trastornos, Mm, digamos, como una depresión, una ansiedad, claro. ¿verdad? Incluso se Justamente han por dado casos ser de suicidio también, Livia, suicidios, horribles casos claro, como sí, consecuencia del sí, de bullying. adolescentes, sí, Sí, totalmente, se han dado. Entonces, es grave la situación. Tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención y entender que sí es grave, que no es poca cosa. Escucharle a nuestra hija o a nuestro hijo, preguntarle cómo se siente, qué necesita. Muchas veces las personas víctimas de bullying tienen mucho miedo, como cualquier persona mm, víctima de violencia. claro. Tiene mucho miedo porque está conviviendo con su Con el agresor agresor o con sus agresores permanentemente. permanentemente. Mm, Entonces tenemos que tener cuidado en la intervención también, porque a veces nos vamos, hablamos, se desarma la situación, pero el colegio no hace nada más que desarmar y no acompaña. mm. Y ahí es peligroso porque se queda Claro, la le dejas mucho niña, más claro, expuesto. expuesta. Por eso ya no estaba contando, por eso no estaba hablando. Entonces yo siempre hablo de escucharle muchísimo a la víctima, a ver cómo se siente. Generalmente cuando se van al consultorio es trabajar hasta que se sienta segura de tomar una decisión de o cambiar de colegio si el colegio no va a trabajar o hablar de la Ujú, situación con otras personas, pero se tiene que sentir segura y saber que va a estar claro. protegida, Y que hay un seguimiento a la que situación, hay un digamos. No solamente, seguimiento. bueno, explota una situación X y después nadie sabe para dónde Claro. seguir o cómo continuar el tema, ¿verdad? Porque muchas veces la respuesta de los adultos es darle a las víctimas ideas Mm, para resolver. Vos tenés que defenderte, vos tenés que eh, dar una patada, ¿verdad? Y vos hacerle lo mismo. Y no es, estoy escuchando a esos claro, adultos. claro, y no es la solución. Bajo Mm, ningún punto es la solución, no solo porque es violencia nuevamente, claro. sino porque esa niña o ese niño está en peligro y sabe que está en peligro hace mucho. Vos adulto no estás en ese lugar, no sabes lo que está viviendo ella o él hace tiempo, hace meses, hace días, ¿verdad? Entonces, si no está hablando es porque tiene miedo y porque se está cuidando. Para resumir toda esta charla, Livia, ¿cuál sería así la palabra clave, digamos, para poder prevenir y para poder de alguna manera encontrar el comienzo por lo menos de una salida a esa situación? Para mí es trabajar la empatía, la solidaridad, el encuentro, la afectividad entre las personas, en este caso, entre estudiantes. No tanta matemática y tanta lectura comprensiva si no tenemos tiempo para estas cuestiones que Es que son esto es esenciales. fundamental, esto es fundamental. Después viene lo otro. O sea, esto es transversal a todo, Si vos estás bien emocionalmente, podés aprender lo que sea. todo, lo que sea. Sos capaz de cualquier Sos cosa. capaz, claro. Si vos estás bien, si te sentís protegido, si sabes que te están cuidando, puedes aprender en diferentes momentos de tu vida. A lo mejor no vas a aprender este año, aprendes el otro, porque en tu escuela no se pudo, Claro. pero estás bien. Ah, Y eso se sabe, o sea, no es un invento de las investigaciones lo dicen, o sea, es lo la emocional, ciencia la lo dice. ciencia. Sí, Livia, gracias por tu a tiempo. ustedes, muchas Un gracias. gusto conversar Gracias. contigo.